En esta época, Pati, Bill, con tanto viento, con tanto calor, se está disparando y todo está tan seco que los incendios están incrementándose, así es, ¿verdad? Bueno, es que más que todo es que la gente se atreve a hacer incendios en los charrales, en los patios de la casa, y estamos en clima seco, el sol no llueve y esto de verdad puede traer desgracias. Por eso queremos repasar este tema con el ingeniero Alexander Solís del Cuerpo de Bomberos. Aquí, como comentaba, que empiezan a prender fuego, ¿verdad? Con el zacate seco y todo esto. Estas condiciones podrían evidentemente desencadenar un incendio imparable, podríamos decir, o muy difícil. Sí, bueno, definitivamente, justamente ese término que usted está usando del incendio imparable, lo tuvimos hace un par de años con este incendio muy grande que tuvimos acá en el sector de Pavas, donde se vieron afectadas 5 grandes estructuras, empresas grandes, consolidadas, muchos puestos de trabajo que se pierden, y justamente este incendio comenzó a partir de un sector, una vivienda prácticamente informal que tenía un indigente, y él posiblemente estaba cocinando, usando fuego para alguna de sus tareas, tomó todo el charral, subió por la peña esta del sector de los Anonos y pasó a las estructuras y se tornó en un incendio pues bastante importante, quizá uno de los más importantes en los últimos años. Pero no solamente ocurrió ahí, también ocurre cotidianamente en muchas casas de habitación y también, por supuesto, en áreas protegidas, en lo que llamamos los incendios forestales, ¿verdad? Nosotros diferenciamos entre el incendio forestal, el incendio de charral, que básicamente tiene que ver con un lote abandonado en las ciudades, en las partes urbanas, o también los incendios de basurero, ¿verdad? Que mucha gente quema la basura y también esto genera problemas muy importantes. Ahora, don Alexander, si yo noto que alguien inició un incendio y se está saliendo de control y se está acercando a mi propiedad, ¿qué hago yo? Bueno, en esos casos, cuando detectamos en el barrio, en alguna zona o incluso también en áreas áreas de protección o zonas montañosas el incendio, pues lo que hay que hacer es reportarlo al sistema de emergencias, al sistema de emergencia 911, para que rápidamente sea informado el cuerpo de bomberos y podamos detener ese incendio en etapas tempranas. Muchas veces las personas lo que hacen es que intentan con una manguera de jardín, con baldes, eso es lo que hacemos. Comenzar a apagar ese fuego, y más bien ahí lo que estamos es arriesgando la vida, ¿verdad? Y eso pues principalmente hay que preservar la vida. Ahora, sabiendo que en nuestro país hay mucha gente alérgica, por ejemplo, ¿verdad? Y el humo tiende a meterse a las casas, al vecindario. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, si estamos en una zona muy cercana al incendio, pues lo fundamental es evacuar el sitio hacia una zona donde no esté afectando el humo. Si realmente estamos alejados del sitio y está llegando un poco de humo a la casa, pues lo que se recomienda es cerrar puertas y ventanas, colocar usualmente paños húmedos en las partes bajas de la puerta, ¿verdad? En la endija de la puerta, para que el humo no ingrese a la casa, sobre todo por personas alérgicas. Que una concentración podría generar, pero incendio y una saturación de humo, pues lo que tenemos que hacer es buscar sitios alejados donde no haya humo y pues reportar el caso a las autoridades. Sí, porque es el humo y el hollín también, además, que se mete todo y nos hace la casa un desastre. Hay otra práctica y que se hace mucho en las fincas, porque yo que vengo de Orotina, en las fincas se hace como se corta el zacate al ras. La ronda, la famosa ronda, para evitar que se pase el fuego. ¿Podríamos hacer eso en nuestras casas, más si estoy colindante con un lote baldío? Bueno, eso es una práctica que se desarrolla sobre todo, como usted dice, en las fincas, donde hay muchísimo espacio. Exacto. Entonces, mucha posibilidad de que y resultaría poco práctico mantener toda la finca en esa condición, porque además incurriríamos en una práctica de deforestación. En la ciudad, limpio. No debemos dejar que esa crezca, porque en el verano lo que va a ocurrir es que va a ser un combustible muy alto potencial. Barrio, exactamente, y cualquiera pasa, tira una colilla de cigarro, o simplemente por vandalismo, por travesura, se provoca el incendio. También hay otras personas que a veces tienen la práctica, para economizar un poco de dinero, de quemar ese charral y con eso ya no van a chapearlo, exactamente. Fuego. ¿Qué es lo que pasa? Que el riesgo de que esa quema se pase a las estructuras es muy alto. Pero además tiene otro problema. Si ese charral lo queman en enero, se viene una lluviecita por ahí
y vuelve a salir, o lo queman en marzo y por ahí de abril o de mayo está otra vez, el zacate volvió a nacer, se vuelve a secar y entonces ya tenemos otra zona ahí. Pero hay un elemento, perdón, Patricia, hay un elemento muy importante aquí, y es que los sitios de quema de charrales prácticamente son recurrentes. Exacto, y a eso iba exactamente, sí, porque digamos donde yo vivo hay cercanos charrales o lotes baldíos que tienen mucho que nadie va a construir, ni ha construido en años, y tienden con esta práctica. Entonces, ¿uno qué puede hacer si es vecino de uno de estos lugares donde recurrentemente están haciendo quemas? Bueno, hay que denunciarlo y hay varios mecanismos, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos quién es, si observamos que hay alguien sospechoso y que prácticamente va a incurrir en esa falta, pues llamar al sistema de emergencias, recurrir a las autoridades policiales. Al 911 deberíamos de llamar a reportar esto. Sí, para que en estos casos, pues si es vandalismo, la policía tome el control de una vez. Y también muchas veces hay viviendas informales que se colocan en estos sitios. De hecho, acabamos hace unos meses de tener un incendio de grandes proporciones, 3-4 casas afectadas en el sector de Calle Blancos, donde familias completas perdieron su vivienda, justamente por un problema que ocurrió en una vivienda informal que estaba en la ladera. Aparentemente hubo un problema entre la pareja que vivía ahí, uno de ellos decidió quemar el rancho y el fuego pasó por toda la vegetación hacia las otras estructuras. Entonces esas cosas pues hay que denunciarlas. Si sabemos que hay personas que frecuentan sitios que se usan como basureros, como búnker o charrales donde drogadictos u otras personas están ingresando. ¿Dónde hacemos la denuncia? Eso se hace con la fuerza pública, ¿verdad? Por supuesto, o con las policías municipales también, para que ellos actúen. De hecho, hay una potestad que las municipalidades tienen, que es cuando hay un lote de esta naturaleza abandonado, las municipalidades pueden ordenar al propietario inmediatamente que limpie el lote, hacerle una prevención. Y si esto no ocurre, la municipalidad podría limpiar ese lote y cobrar esto al dueño de la propiedad. Ahora, cambiando totalmente de tema, ¿verdad? Porque ahora nos vamos, digo, mucha gente a lo mejor decide irse de vacaciones en estos días para la montaña o la playa, y una de las actividades que encanta a muchos es la famosa fogata, sentarse alrededor del fuego. Y bueno, muchos lugares de estos son bastante secos. ¿Cuáles son las recomendaciones si verdaderamente vamos a hacer una fogata de este tipo? Bueno, comencemos por los riesgos asociados a la fogata, ¿verdad? Que es el riesgo inmediato. Estoy divirtiéndome, la fogata está ahí y puedo tener una quemadura, un niño puede acercarse, ¿verdad? Entonces el elemento fundamental ahí es, primero, que la fogata tiene que tener un perímetro, tiene que estar separada, no tiene que haber posibilidad de que nosotros accidentalmente podamos acceder a ese sitio y presentar una lesión. Lo otro, pues mantener alejado a los niños, ¿verdad? De las fogatas completamente. El área donde se desarrolle la fogata tiene que estar completamente limpia, como usted decía, ¿verdad? Que toda la materia vegetal desaparezca de ahí, debería estar en tierra, en arena, en un material no combustible para evitar esa propagación. Si observamos que está haciendo mucho viento, pues es mejor no tener la fogata porque el riesgo de que una chispa salte de un sitio a otro siempre va a estar presente. Cuando termina la actividad alrededor de la fogata, debemos garantizarnos que eso quede completamente apagado. Por lo tanto, si yo voy a hacer una fogata y pienso de una vez en que voy a tener una fogata, voy a pasar un rato de esparcimiento, debería tener el balde de agua a la par, ¿verdad? Para evitar cualquier situación. Porque la preocupación también es que si quiero apagar la fogata o la apago y la dejo a medias, no, y hay gente que lo que hace es ponerle tierra o arena. ¿Cómo es que debo apagarla para que realmente apague el fuego? Es con agua. Tiene que quedar completamente inundado el sitio donde se realizó la fogata. Esa práctica de tapar con arena, sobre todo en la playa, es una práctica... Claro, todo el mundo patea y se acabó y se vuelve y se va. Sí. Y conocemos casos, no solamente en nuestra actividad bomberil, sino también conocen con arena. Y ahí el fuego sigue vivo. Claro. Nosotros atendemos mucho un incendio típico de fogón, sobre todo en fincas, ¿verdad? Donde las personas, ¿qué es lo que hacen? Termina la faena del día y con la misma ceniza o con arena tapan los leños encendidos para que el calor se conserve ahí. Al otro día uno llega, nada más mueve la ceniza, sopla un poquito y el fuego vuelve a iniciar. Eso ocurre en la fogata. Es más,
En el pasado era muy común que nosotros viéramos cerca de San José, por ejemplo, las famosas carboneras. Eso hoy día tal vez está un poquito más industrializado, aún así tenemos algunas al sur de San José. Y la carbonera justamente ese es el principio, meten leña verde, tapan con vegetal, con tierra, y esa leña sigue quemándose ahí. Después de un tiempo quitan toda la tierra y lo que había ahí, ya lo que sale es la madera a medio combustionar. Entonces no es posible que nosotros digamos que la fogata se apagó porque tiramos un poco de tierra que nos y pueda generar, o bien que una persona accidentalmente maje ese sitio y tengamos una quemadura severa. Don Alexander, para que no se nos quede por fuera, ahora hablábamos, incluso Pati decía, denunciar, porque ya hay gente que uno sabe que le prende fuego al lote, pero yo si soy vecina, no quisiera, ¿verdad? Que luego me digan, claro, que zapa, aquella, me echó al lado. Ahí la denuncia tiene que ser firmada, puede ser anónima, ¿cómo se maneja esto? No, el país tiene legislación incluso que permite mantener la privacidad de la persona que denuncia cualquier cosa, máxime una situación de estas. Entonces, claro, las autoridades tenemos la responsabilidad de atender el caso, investigarlo y también proteger la identidad de la persona que denunció, justamente para evitar algún tipo de represalias. En estos casos, pues siempre lo que le pedimos a la gente es, si saben que hay por ahí un nidito de indigentes, personas que llegan a desarrollar prácticas de drogadicción o cualquier cosa en un lote y que esto puede generar un incendio, por favor avisen. ¿Qué es lo que ocurre normalmente ahí? Que, por ejemplo, cuando estos lotes los tienen tomados algunos grupos de personas, normalmente hay conflictos entre estos grupos de personas, ¿verdad? Sobre todo por droga, hasta por licor, muchas veces hay conflictos entre ellos y terminan quemando el sitio. O simplemente se reúnen ahí fuman, consumen droga y queda una colilla, algún descuido, también se puede presentar. Y por otro lado, también tenemos otra práctica muy irresponsable en las comunidades que hay que combatir, y es la basura. Alguien tiene un mueble, ¿verdad? Y entonces dice, no, me voy a deshacer del sillón y para que no quede ahí le voy a prender fuego, pero después eso se sale de control y es como cuando sobreviene el incendio. Y hasta una colilla, ¿verdad? Botarla del carro, van fumando, tiran la colilla nada más, y uno dice eso, no va a pasar nada, pero puede propiciar una desgracia, ¿o no? En este momento, en todas las zonas más hacia el oeste de San José, y la costa pacífica, todo, que está tan seca, una colilla de cigarro tirada desde un vehículo puede perfectamente desencadenar el detonante. Sí. Bueno, lo mismo con las botellas, ¿verdad? Lo de vidrio puede reflectar el sol y también generar, porque hay gente que va tirando así la basura como si nada, tal cual, por la carretera. Sí, digamos que el botar botellas de vidrio puede tener muchísimas implicaciones de accidente. Hay muchas características que tienen que presentarse para que un incendio se pueda iniciar así, ¿verdad? Sin embargo, hay otros riesgos asociados al tirar vidrio en la orilla, que pues también pueden generar otros riesgos adicionales, ¿verdad? Lesiones, otra serie de daños. Ahora, ¿y la lagarteada qué? Porque sabemos que no se debe, pero creo que ya dijeron que está prohibida. Está prohibida. Tenemos entendido pero que si alguien se atreve, ¿qué se hace? Mire, ya es un tema que tiene que ver más con las autoridades. Yo creo que si el ente rector ha emitido una prohibición para eso, pues todos estamos llamados a acatar la ley. Claro. Por supuesto que desde la perspectiva y hay personas, nosotros con altísima prioridad porque hay un riesgo a la vida, ¿verdad? Claro. Pero nuestra recomendación es acatemos las indicaciones de las autoridades, sí, para que no tengamos accidentes en este periodo de Semana Santa. Por cierto, bueno, Vero estuvo en una poza hace unos días, ¿verdad, Verito? Y muchísima gente en estos días también. No solamente está el mar, sino también están los ríos, las diferentes pozas, y hemos dado noticias tremendas con respecto a muchachos o pequeños que se han ahogado. Quizás si nos dieron unas recomendaciones también de seguridad para todas las personas que van a viajar. Tanto en el mar como en los ríos, lo fundamental es tomar las precauciones en el sitio. Es decir, vamos a ver, voy a usar un término muy común, ¿verdad? Es no jugar de intrépido. Sí, no jugamos de vivo. No, y uno se cree, o sea, es que uno cree que no le va a pasar nada y se cree muy gato, además, porque a lo mejor sabe nadar, pero eso no quiere decir que vayamos a controlar cualquier situación. Entonces, elementos básicos:
los niños no deben estar solos en ninguno de estos sitios, ¿verdad? Debemos de conocer el sitio. Si estamos en la playa, debemos saber cómo se comportan las corrientes. Para eso, pues habrá guardavidas en la playa o simplemente los lugareños. Un guardavidas no puede estar en cada metro lineal de playa, pero los lugareños sí podemos preguntar, podemos observar las recomendaciones que están disponibles para el público en las playas, o también podemos escuchar y atender las recomendaciones que en los próximos días los diferentes especialistas, oceanógrafos, guardavidas van a estar dándole a la población, las mismas recomendaciones que nosotros estaremos dando, hay que seguirlas al pie de la letra. En el caso de Pozas, miren, un río cambia de un día para otro, ¿verdad? El tema de las cuevas, de los remolinos, de la profundidad, de si hay piedra o no hay ríos, nos gusta. Se queda tierra. Para esto lo principal es conocer el sitio donde estamos, seguir todas las medidas de seguridad. Pues por supuesto que en las pozas hay menos control que en las playas, ¿verdad? Sí. Visitadas, sí. Pero a los padres de familia, hacerles el llamado de que no dejen que los niños se vayan solos a las pozas, que si están en una poza, pues siempre control permanente sobre los chicos. Identifiquemos la profundidad de la poza, eso es fundamental. Si la poza es muy honda, pues tenemos un alto riesgo de ahogarnos ahí. Si la poza es poco profunda y estamos practicando clavados, pues también es fundamental observar eso, ver incluso qué tan contaminados puede estar el río, ¿verdad? Esa es otra. Porque en las pozas, en los fondos de la poza podemos encontrar botellas, latas, cualquier alambres, ¿verdad? Que pueden generarnos un accidente, y entonces aquí esto va a ser un tema también fundamental en estas vacaciones. Y en el agua, es decir, bajo los efectos del alcohol, nadie se puede meter al mar, nadie puede venir y tirarse a la poza, porque esa percepción del peligro cambia totalmente. Y si le tememos al mar y si no lo conocemos, baños de sentadita en la orilla. Eso es mejor, ¿verdad, Alex? Sí, así Pero es. Bueno, muchísimas gracias, como es de costumbre, por haber venido a acompañarnos hoy viernes. ¡Feliz fin de semana! Igualmente. ¿Tiene planes o no? Cuidarnos, dice. Cuidarnos mucho, eso fundamentalmente eso, ¿verdad? Cuidarnos mucho. Secretos. Muchísimas gracias. Continuamos, Vicente.